Para el público, Alejandro Ciangherotti era el inolvidable villano azul, el actor capaz de plantarse frente a leyendas como Pedro Infante sin temblarle la voz. Pero detrás de los aplausos, detrás de la agudeza y la presencia imponente, había un hombre atormentado por una reputación que lo perseguía a donde fuera. Sus propios cuñados no lo soportaban, los familiares murmuraban sobre él, los colegas lo llamaban arrogante, grosero, imposible de tratar. Algunos incluso decían que era un payaso que no sabía cuándo detenerse. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con este actor complicado, brillante y tantas veces incomprendido? ¿Y cómo llegó un hombre amado por el público, pero rechazado por quienes lo rodeaban, a un final tan desgarrador? Descubramos la trágica historia detrás del telón de la vida y muerte de Alejandro Ciangherotti. La historia de Alejandro Ciangherotti no comenzó en México, aunque muchos lo supongan. En realidad nació en Buenos Aires, Argentina, en 1912. Un detalle sorprendente para los fans que siempre lo consideraron un producto del cine mexicano. Si viviera hoy ya habría superado con creces el siglo. Pero la verdad es que rastrear sus primeros años es difícil. Mucha de la documentación de personas nacidas entre 1900 y 1920 se perdió durante la agitación de la Revolución Mexicana, dejando vacíos en la historia de numerosos actores de esa época. Lo que sí sabemos es que Alejandro llegó a México siendo muy joven, probablemente en su adolescencia tardía o a inicios de sus 20 años, y casi de inmediato se lanzó al mundo del espectáculo. En aquel tiempo el cine apenas estaba tomando forma, por lo que, como muchos pioneros, comenzó en los teatros de carpa, caravanas itinerantes que llevaban espectáculos a los barrios obreros de México y de toda América Latina. Estas compañías podían pasar meses o años de gira, razón por la cual tantos intérpretes de esa generación nacieron en lugares inesperados: Colombia, Perú, El Salvador, Estados Unidos. Sus padres eran actores viajeros y los hijos llegaban al mundo donde la vida los sorprendiera. A medida que el cine mexicano empezó a consolidarse, Alejandro pasó de las carpas a la pantalla. Los registros indican que en 1926, con unos 23 años, apareció en su primera película, The Heart of Glory, una producción mexicano-estadounidense en la que actuó junto a Manuel Calvo y Eduardo Burgoa. Los detalles sobre su edad exacta varían según la fuente. Algunos afirmaban que tenía solo 14, otros 18 o 20. Pero esas inconsistencias solo reflejan lo incompletos que solían ser los archivos fílmicos de la época. Lo que sí es seguro es que Alejandro llamó la atención. Era joven, atractivo y carismático, cualidades que atraparon a una actriz naciente que era 2 años menor que él, Mercedes Díaz Pavia. Y aquí es donde la historia da un giro extraordinario. Mercedes no era una actriz cualquiera. Era la menor de los 10 hijos de Domingo Díaz García, originario de Galicia, y de Irene Pavía Soler, nacida en Valencia. Los hijos de esta pareja se convertirían en una de las dinastías más poderosas del entretenimiento mexicano. Aunque legalmente su apellido era Díaz, todos adoptaron el apellido materno para su vida artística, transformándose en los legendarios hermanos Soler, Julián, Fernando, Andrés, Domingo, gigantes de la época de oro, y sus talentosas hermanas, Irene, Gloria, Elvira y la más joven de todas, Mercedes. La familia Soler era una fuerza artística itinerante mucho antes de convertirse en realeza cinematográfica. Recorrieron América Latina e incluso partes de Europa con su propia compañía teatral. Los nacimientos ocurrían donde la gira los alcanzara. Por eso Mercedes no nació en México, sino en Los Ángeles, California, durante una de sus presentaciones en Estados Unidos. Como la bebé de la familia, Mercedes era adorada y ferozmente protegida por sus 4 hermanos mayores. Era talentosa, consentida y rodeada de algunos de los artistas más influyentes de la época. Y a este núcleo unido, famoso por su lealtad familiar, llegó el joven actor argentino Alejandro Ciangherotti. Los hermanos Soler ya eran una fuerza en el teatro y rápidamente se estaban convirtiendo en gigantes del cine mexicano. Eran respetados, talentosos y se comportaban como hombres que sabían que estaban moldeando el futuro de la industria. Así que cuando su hermana menor, la pequeña Merceditas, conoció a un joven actor llamado Alejandro Ciangherotti, la familia se interesó de inmediato. En ese momento,
ni Mercedes ni Alejandro eran estrellas. Eran simplemente dos recién llegados tratando de abrirse camino en el cine y el teatro. Pero hubo algo en Alejandro que impresionó a Mercedes desde el principio. Aunque el público más tarde lo recordaría como un villano, el coyote de los tres huastecos, el verdadero Alejandro no se parecía en nada a los personajes imponentes que interpretaría después en persona. Era encantador, de voz suave y completamente enamorado de ella. Mercedes quedó impresionada y Alejandro se enamoró perdidamente. Comenzaron a salir y tras un breve noviazgo, se casaron en 1937. Alejandro asumió que casarse con la poderosa dinastía Soler podría ayudarlo en su carrera. Después de todo, sus nuevos cuñados ya mostraban señales de convertirse en las leyendas que hoy conocemos. Pero las cosas no salieron como él imaginaba. Justo después de la boda, los hermanos Soler, los cuatro, visitaron a los recién casados. Era una visita de cortesía, pero Alejandro entendió el mensaje de inmediato. No iban a celebrar, iban a dejar algo muy claro. Mechita era su hermana menor. La adoraban. Y si Alejandro alguna vez la maltrataba, tendría que enfrentarse a ellos, a los cuatro. Alejandro mantuvo la calma, con cortesía prometió tratar bien a Mercedes, pero desde ese momento comprendió que los hermanos no lo querían en absoluto. Para ellos, él era un extraño que podía lastimar a la mujer que más protegían en el mundo. A pesar de la tensión, Mercedes y Alejandro continuaron sus carreras, todavía trabajando en compañías teatrales itinerantes y en los primeros proyectos cinematográficos. Luego, en 1939, todo cambió. Mercedes quedó embarazada, una noticia que la llenó de felicidad. Siempre había soñado con ser madre. Durante una gira en Colombia, entró en labor de parto inesperadamente. Estaba alojada en un hotel y todo ocurrió tan rápido que no hubo forma de llegar a un hospital. Llamaron a un médico, el personal se movilizó y allí mismo, en esa habitación de hotel, Mercedes dio a luz a su primer hijo. Su nombre fue Fernando Chiangherotti, legalmente Fernando Otti Díaz, pero el mundo lo conocería algún día como el gran actor Fernando Luján. Así, el futuro ícono de la televisión mexicana nació no en México, sino en un cuarto de hotel en Colombia, durante una de las muchas giras de sus padres por América Latina. Después del nacimiento en Colombia, Mercedes y Alejandro llevaron al bebé a México, donde fue registrado oficialmente en Topolobampo, Sinaloa. Aquel niño, Fernando Chiangherotti, más tarde conocido como Fernando Luján, creció como mexicano, aunque su madre había nacido en Los Ángeles y su padre en Argentina. Para entonces, ambos padres ya estaban completamente establecidos en la vida y el trabajo en México. En los años siguientes, la pareja dio la bienvenida a dos hijos más: Alejandro Jr., luego conocido como Alejandro Chiangherotti II, y Mercedes Jr. Los tres niños crecieron viendo a sus padres ensayar, viajar, actuar y trabajar en sets de cine o carpas teatrales. Pero pese al estilo de vida caótico, sus padres intentaron darles estabilidad en casa. Su matrimonio no era perfecto, especialmente con la constante tensión entre Alejandro y sus poderosos y sobreprotectores cuñados Soler. Pero Mercedes y Alejandro hicieron todo lo posible por criar a sus hijos con amor. Debido a que la familia viajaba tan a menudo por trabajo, los niños no podían asistir a una escuela regular. En su lugar, tomaban clases privadas con tutores estudiando entre giras y ensayos. Finalmente, la familia se estableció en la Ciudad de México. Fue entonces cuando Mercedes tomó una gran decisión. Abandonó por completo su carrera actoral. Eligió dedicarse al hogar, a criar a sus tres hijos y a apoyar las ambiciones de su esposo. Cocinaba, limpiaba y trataba de dar a su familia la estructura tranquila que la vida de gira nunca había permitido. Alejandro, por su parte, era un hombre estricto, de carácter fuerte, pero según sus hijos, también era un buen padre. Protector, responsable y siempre pendiente de que no les faltara nada. Sabía que su relación con los hermanos Soler nunca mejoraría, así que dejó de esperar ayuda de ellos. En su lugar, se abrió camino solo dentro de la industria cinematográfica. A mediados de los años 30 y principios de los 40, Alejandro se había convertido en una presencia constante en el cine mexicano.
Sus papeles nunca eran protagónicos, siempre secundarios, antagonistas, figuras de reparto. Mientras tanto, los hermanos Soler ascendían como grandes estrellas. Alejandro no podía evitar notar la diferencia. ¿Por qué solo me dan papeles de relleno?, se decía. Aún así, trabajó incansablemente. Apareció en películas como Bohemios, Canaima, Carta de amor, Canta claro, No basta ser charro, Mujer contra mujer y muchas más. Construyó una reputación sólida como actor de carácter, aunque la fama absoluta nunca llegara. Compartió escenas con figuras enormes, incluido Mario Moreno Cantinflas. Pero el papel que lo inmortalizó fue su inolvidable interpretación del Coyote en Los Tres Huastecos junto a Pedro Infante. El público mexicano lo odiaba profundamente, lo que significaba que estaba haciendo su trabajo a la perfección. Como el hombre que intentaba robarle la novia a Pedro Infante y que atormentaba a la querida Tucita, Alejandro dio una de las actuaciones de villano más memorables de la época de oro. Era irónico, detrás de cámaras era un hombre callado, disciplinado y protector de su familia. Pero en pantalla se transformaba en uno de los antagonistas más odiados e icónicos de su tiempo. En pantalla, Alejandro Chiangherotti era inolvidable. Como el Coyote, irradiaba todo lo que al público le encantaba. Arrogancia, brutalidad, altanería, una presencia fría y calculadora. Interpretaba al villano con tanta fuerza que muchos espectadores estaban convencidos de que debía ser así en la vida real. La gente, si es así de terrible en la película, imagínate cómo será de verdad. Pero Alejandro nunca se ofendió. Sabía que provocar emociones intensas significaba que estaba haciendo bien su trabajo. Cuanto más odiaba el público a sus personajes, más seguro se sentía de su talento. Y gracias a esa habilidad, nunca le faltó trabajo. Ya fueran papeles secundarios o un poco más amplios, la industria siempre encontraba un espacio para él en lo privado. Sin embargo, vivía bajo una sombra de la que nunca pudo escapar. La sombra de sus famosos cuñados, los hermanos Soler. Fernando, Domingo, Andrés y Julián eran gigantes del cine mexicano y su éxito era constante, ruidoso y celebrado. En cambio, la carrera de Alejandro crecía lenta y silenciosamente. Los Soler nunca lo aceptaron realmente. Lo llamaban mal actor, abusivo, incluso mal padre. Lo desdeñaban a cada paso y en muchos sentidos, lo resentían. Su hostilidad también afectó a sus hijos. Es una de las razones por las que los hijos de Alejandro se negaron a usar el apellido Soler. Sentían que nunca le había traído nada bueno a su padre, solo desprecio. En su lugar, Alejandro los animó a elegir otro nombre artístico. En parte porque Chiangherotti Soler era demasiado largo para los carteles teatrales. Pero también porque quería que se abrieran camino por sí mismos. Así fue como Fernando adoptó el nombre Luján, inspirado en la Virgen de Luján de Argentina. A pesar de la desaprobación constante de los hermanos Soler, Alejandro permaneció al lado de Mercedes. La amaba profundamente y por ella soportó los insultos, la distancia, las humillaciones silenciosas. Los Soler estaban convencidos de que él maltrataba a su hermana menor simplemente porque lo detestaban. Pero Mercedes siempre lo defendió. Años después, ella diría: Alejandro nunca me levantó la mano. Nunca me habló con crueldad. Cuando él estaba trabajando, yo llevaba a los niños a verlo. Él siempre nos recibía con cariño. Esperábamos en los camerinos y él estaba feliz de vernos. Fuera lo que fuera que el mundo pensara de él, y pese a lo que sus cuñados proyectaran, Mercedes sostenía que su esposo no era el monstruo que su imagen cinematográfica o los Soler querían hacer creer. Detrás de los papeles de villano y de los duros rumores, había un hombre que intentaba proteger a su familia mientras navegaba en una industria y en una poderosa dinastía política y artística que nunca lo abrazó por completo. Alejandro pasó la mayor parte de su vida rodeado de sets, estudios y teatros. Ese era su mundo. Y naturalmente, también se convirtió en el mundo que despertó la curiosidad de sus hijos. Crecieron viéndolo ensayar diálogos, convertirse en distintos personajes y desaparecer en la magia del cine. Y a pesar de todas las críticas que recibió, Alejandro sí tenía talento. Todos lo reconocían. También tenía un estilo inconfundible.
Sin importar dónde se presentara, un set de filmación, un ensayo, una reunión familiar, siempre estaba impecablemente vestido, con traje y corbata. La gente bromeaba diciendo que parecía un muñequito de porcelana. Siempre pulcro, siempre correcto. Pero detrás de esa elegancia había una herida que cargó toda su vida. Nunca le dieron los papeles que realmente deseaba. Por más esfuerzo que pusiera, jamás lo eligieron como galán ni como protagonista romántico. Siempre era el villano, el desagradable, el personaje que el público debía odiar. Y aunque interpretaba esos papeles magistralmente, el encasillamiento terminó por cansarlo. Mientras tanto, sus cuñados, los famosos hermanos Soler, seguían obteniendo grandes papeles, incluso románticos, aun siendo mayores. Alejandro no podía evitar por qué ellos. ¿Por qué nunca yo sabía que no era inferior en talento? Simplemente no le daban las mismas oportunidades. Aún así, a pesar de la tensión, los hermanos Soler visitaban la casa todos los domingos. Adoraban a su hermana Mercedes y consentían a sus sobrinos. Pero sus visitas también parecían inspecciones, verificando que la familia estuviera bien, que no hubiera problemas, y siempre manteniendo a Alejandro a la distancia. Apenas le hablaban. Hablaban con Mercedes, hablaban con los niños, pero nunca con él. Sin embargo, esas visitas semanales expusieron a los hijos al mundo artístico. Historias de rodajes, compañías de gira, ensayos, dramas y humor. Todo lo que acompañaba la vida en los escenarios. Y aunque sus tíos eran las estrellas celebradas, la persona que más admiraban, el ejemplo que los formó fue su padre. Porque a diferencia de los Soler, que nunca lo apoyaron realmente, Alejandro Ciangherotti trabajó en silencio, con constancia y con profundo orgullo. Sus hijos podían ver lo que otros se negaban a que a pesar de ser ignorado y subestimado, su padre era un verdadero actor, talentoso, disciplinado y digno hasta el final. Desde pequeños, los hijos de Alejandro comenzaron a trabajar en el medio artístico. Y a diferencia de muchos padres, Alejandro nunca los presionó. Simplemente reconoció que si realmente querían actuar, la puerta ya estaba abierta. No solo por los famosos tíos Soler, sino también por él mismo. Les dio libertad. Un ejemplo perfecto fue su hijo mayor, Fernando. Una vez le dijo a su papá: ¿para qué sigues pagando mi escuela si soy pésimo? Mejor déjame actuar. Alejandro no lo detuvo, y años después, ese mismo niño, Fernando Luján, se convirtió en uno de los más grandes actores del cine mexicano. Para la década de 1950, Alejandro también alcanzaba uno de los momentos más altos de su propia carrera. Apareció en Los Tres Huastecos junto a Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, dando vida al inolvidable villano El Coyote. Esa actuación lo marcaría para siempre. La gente lo amaba odiarlo, lo que solo probaba cuán convincente era. Y no solo compartió pantalla con Pedro Infante, también trabajó con sus cuñados, los hermanos Soler, aunque fuera de cámara apenas lo toleraban. Irónicamente, aunque lo rechazaban abiertamente, detrás de su espalda solían elogiar su talento ante otros, el machismo típico de la época. Jamás le admitirían en persona que era bueno, pero tampoco podían negarlo en privado. Alejandro siguió construyendo una filmografía sólida. Volvió a actuar con Pedro Infante en No desearás la mujer de tu hijo y también filmó con él una película a color, Pablo y Carolina. Participó en comedias con Manolín y trabajó con Cantinflas en Si yo fuera diputado y Abajo el telón, siempre como el antagonista, siempre dejando una marca, aunque no siempre una favorable. Sus personajes eran tan duros que el público a veces asumía que él era igual en la vida real. Pero la carrera de Alejandro no se limitó a la pantalla grande, también dio el salto a la televisión. En la década de 1960. Participó en la telenovela María Guadalupe y más tarde apareció en producciones como Constitución, La Carreta, Los Miserables y El Chofer. Mientras Televisa absorbía el Canal 8 y se convertía en un gigante mediático, Alejandro seguía siendo parte de los años formativos de la industria. Sin embargo, hacia finales de los años 60, su carga de trabajo comenzó a disminuir.
Actuaba con menos frecuencia y para 1971 a 1972 completó los que serían algunos de sus últimos proyectos, entre ellos Mecánica Nacional y Pilotos de Combate. Algunos registros incluso confunden si realmente apareció en Mecánica Nacional o si en realidad se trataba de su hijo Fernando, una muestra de lo profundamente entrelazado que estaba el legado Chiangherotti con la historia del cine mexicano. Años después se supo que Alejandro Chiangherotti también incursionó en el mundo del doblaje. Prestó su voz a varias series conocidas, creando personajes memorables en producciones como Combat, donde apareció Ronald Reagan, Los Supersónicos, Los Picapiedra y Meteoro. Su trabajo de voz reveló una versatilidad que muchos no asociaban con los severos villanos que interpretaba en pantalla. En el doblaje demostró poseer un tono fuerte y sorprendentemente expresivo. Pero la vida le dio uno de sus golpes más duros en febrero de 1971, cuando su esposa, Mercedes Soler, murió de trombosis. Ella había actuado en 24 películas a lo largo de su carrera y su muerte devastó a Alejandro. Sin embargo, lo que vino después generó aún más controversia. Solo 2 años después de quedar viudo, Alejandro anunció que volvería a casarse. Y la reacción de la familia Soler, e incluso de sus propios hijos, estuvo lejos de ser cálida. Su nueva pareja era una joven escritora llamada Margarita Díaz Mora, hija de la actriz de la época de oro Margarita Mora y del editor de la revista Cinema Mundial, Isaac Díaz Araiza. El escándalo no se debió únicamente a su vínculo con el medio artístico. Era la diferencia de edad. Alejandro tenía 61 años, Margarita tenía 23, una diferencia de 38 años. El chisme se desató de inmediato, junto con acusaciones de que la relación había comenzado mucho antes de la muerte de Mercedes, algo nunca comprobado, pero repetido en voz baja constantemente. Incluso las invitaciones de la boda dieron de qué hablar. Diseñadas como boletos de teatro, llevaban el amor no tiene edad. Mucha gente asumió que se trataba de una obra teatral. Jamás imaginaron que anunciaba una boda real. Y luego vino la protesta más sonora de la de Mario Moreno Cantinflas. Él se opuso firmemente al matrimonio porque la joven novia era su ahijada. Pero a pesar de su desaprobación, la boda se llevó a cabo. El matrimonio, sin embargo, fue de corta duración. El 29 de agosto de 1975, apenas 2 años después de volver a casarse, Alejandro Chiangherotti murió a los 64 años. Fue sepultado en la sección de actores del Panteón de la Anda en la Ciudad de México. A lo largo de su vida apareció en 57 películas y 18 telenovelas, dejando un legado marcado por el talento, la controversia y antagonistas inolvidables. ¿Por qué nunca le ofrecieron papeles más allá del arrogante o villano? Sigue siendo un misterio, pero una verdad destaca. Amó profundamente a Mercedes y quienes lo conocieron creían que su segundo matrimonio con una mujer tan joven fue más una búsqueda de compañía que un motivo de escándalo. Así termina la historia de El Coyote, un hombre al que el público amaba odiar, pero cuya vida detrás de cámaras fue mucho más compleja que los personajes que lo hicieron famoso. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.